Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Yo soy Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios y es un placer nuevamente poderme dirigir a ustedes. Eh, Hoy quiero tratar el tema de Simón el Mago, los orígenes y su gran cristianismo falso. Pero, ¿cuáles fueron los orígenes del cristianismo católico babilónico? ¿Cuál fue la religión de Simón antes de conocer a Pedro? ¿De dónde se originó esa religión? El falso sistema religioso comenzó muy temprano, casi con Pentecostés en el año 31 después de Cristo. El apóstol Pablo, en sus primeras epístolas, advirtió en su tiempo, y también lo cual es para nosotros hoy, sobre algo que estaba ocurriendo. Tomen sus Biblias y pasemos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 7, y vamos a leer la primera parte del versículo 7. Leamos lo que nos informa el apóstol Pablo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pablo escribió esto en el año 50 o 51 después de Cristo. Ya había comenzado la conspiración de suplantar la verdad. Y en las epístolas posteriores de Pablo y en la de los demás apóstoles, vemos que cobra un impulso considerable. Sin embargo, aunque los apóstoles hablan del sistema diabólico que estaba surgiendo, en ningún lugar mencionan cómo comenzó. No tenían la necesidad de mencionar su comienzo. Eso ya se había hecho. El libro de los Hechos es la clave para comprender los comienzos del cristianismo. No solo muestra el comienzo de la verdadera iglesia, sino que también revela los orígenes de la iglesia falsa que se hace pasar como cristiana. De hecho, resultaría extraño que el libro de los Hechos no abordara este tema tan vital. El libro de los Hechos tiene la clave. En primer lugar, es necesario que debamos entender dos puntos muy importantes aquí. Número uno, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas alrededor del año 62 después de Cristo, unos 31 años después del inicio de la verdadera iglesia. El libro de los Hechos nos relata todos los acontecimientos que afectaron de manera significativa a la verdadera iglesia de Dios. En particular, nos habla de los inicios de los asuntos relacionados con la historia de la iglesia de Dios. Y segundo, los hechos no registran todos y cada uno de los acontecimientos relativos a la verdadera iglesia, por importantes que uno pueda pensar que son. Por ejemplo, Lucas en ningún momento menciona absolutamente nada sobre las actividades o la vida de los 10 apóstoles originales de Cristo. ¿Debemos suponer entonces que no hicieron nada importante en la historia de la verdadera iglesia? Por supuesto que no. Ellos debieron haber realizado muchas obras poderosas. Pero podemos ver por esta omisión
que Lucas registró solo aquellos acontecimientos que eran absolutamente necesarios para que la iglesia de Dios del futuro los conociera. Noten que la geografía que describe Lucas lo lleva hacia el noroeste y el oeste de Palestina. Él habla de la historia de la iglesia en Asia Menor, Grecia y Roma. Él quería dejarnos con la verdad de lo que estaba sucediendo en el oeste y el norte, porque las profecías mostraban el surgimiento de un sistema falso en esas regiones. Todas las demás actividades de la Iglesia de Dios, todo lo relacionado con los otros 10 apóstoles, etcétera, pasan a un segundo plano porque el problema no iba a venir de Palestina misma. Esto provenía de Roma y de zonas cercanas. Y no es de extrañar que Lucas se esforzara tanto en contarnos la verdad sobre lo que realmente sucedía en esas zonas críticas. Y por eso los Hechos de los Apóstoles se centran principalmente en el apóstol Pablo. Estos son principios bien conocidos que nos ayudan a comprender el punto de vista general de los Hechos de los Apóstoles. Y teniendo esto en cuenta, vamos a leer el incidente registrado por Lucas sobre el primer encuentro de los apóstoles de Dios con un hereje. Este encuentro no fue con un individuo común y corriente, sino con uno de los hombres más importantes de Oriente en aquella época. Nada más y nada menos que Simón el Mago. La razón por la que Lucas describe las intenciones de este hombre con tantos detalles es el profundo efecto que este hombre y sus seguidores tuvieron en la iglesia de Dios en Asia Menor, Grecia y especialmente en Roma. En realidad, este hombre, para el año 62 después de Cristo, cuando Lucas escribió el libro de los Hechos, había causado tantos problemas a la verdadera iglesia que Lucas tuvo que demostrarle a la gente que él no era como afirmaba ser parte de la iglesia cristiana. Todos los eruditos reconocen que Lucas narra los comienzos de Simón el Mago debido a su posterior notoriedad y el peligro que representaba para la verdadera iglesia. En cuanto a esto, voy a citar aquí el comentario que tiene el Hastings Dictionary of the Apostolic Church, volumen 2, y esto viene de la página 496. Noten lo siguiente, esto dice: parece fuera de toda duda que Lucas conocía la reputación que Simón había adquirido y que consideraba la historia posterior de Simón como el resultado natural de lo que ocurrió al principio de su conexión con los cristianos. Si asumimos que Lucas registró este encuentro de los apóstoles con Simón el Mago simplemente para demostrar que la simonía era un error, no entendemos el punto completamente. Hay numerosos pasajes en otras partes de la Biblia que muestran el error de comprar dones eclesiásticos. Lucas estaba desenmascarando al mismísimo Simón el Mago. Este es el punto importante aquí. Lucas estaba mostrando claramente que Simón nunca
formó parte de la iglesia de Dios, a pesar de que en el año 62 después de Cristo se le enseñaba a mucha gente que Simón era un verdadero cristiano, que él era la cabeza de los únicos verdaderos cristianos, el apóstol de los gentiles. Veamos lo que Lucas nos cuenta sobre Simón el mago. Quiero exponer los puntos que Lucas expone claramente ante nosotros. Analicen lo siguiente. Veamos el primer punto. Vayamos al libro de los Hechos, el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Ahora pasemos a Juan, capítulo 4, el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así que aquí podemos ver el punto número 1, que Simón era samaritano. Él no era judío. Y también leímos en Juan 4:22 que la salvación era de los judíos, no de los samaritanos. Sigamos leyendo en Hechos capítulo 8. Volvamos a leer el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Simón el mago usó en gran medida poderes demoníacos para hacer milagros y prodigios. Número 3. Toda la población de Samaria, tanto pequeños como grandes, le prestaban atención y él era considerado el más grande profeta. Todos los samaritanos creían en él. Número 4. Los samaritanos lo adoraban como el grande, un Dios. Este hombre es el gran poder de Dios, o sea, el Todopoderoso, como dice el versículo 10 de la Reina Valera de 1960 que acabamos de leer. Imagínense, ellos lo llamaban Dios encarnado. Número 5. Lucas también se cuida de informarnos que Simón se había establecido firmemente en Samaria como el grande y había ejercido sus poderes durante mucho tiempo, como está en el versículo 11. Ahora, bajando el versículo 13, esto dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Así que, número 6, Lucas quiere que entendamos que él se convirtió nominalmente en cristiano, como dice, Simón mismo creyó y fue bautizado. Es decir, que física y externamente entró en la iglesia cristiana, como leímos en el versículo 13. Número 7. Simón incluso reconoció que el poder de Cristo era mayor que el suyo, pero quería estar asociado con ese gran nombre. Sigamos leyendo. Bajemos al versículo 18. Cuando vio Simón
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Así que, número 8, Simón, viendo el potencial de la religión cristiana, esperó hasta que las autoridades, como Pedro y Juan, llegaron a Samaria, y luego les ofreció pagarles dinero para obtener, escuchen bien, para obtener un apostolado en la iglesia cristiana. Simón codiciaba el cargo de apóstol. Y quienes lean a la ligera esta sección de las Escrituras pueden llegar a la conclusión errónea de que Simón solo quería comprar el Espíritu Santo. Sí, eso era lo que él buscaba, pero su intención principal iba mucho más allá. Tenía la mirada puesta en convertirse en apóstol. Y Pedro se dio cuenta inmediatamente de su intención. Y él le dijo: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, como leímos en el versículo 21. Los verdaderos apóstoles habían sido elegidos después de la muerte de Cristo para participar en el apostolado por sorteo, como está registrado en Hechos capítulo 1, versículos 25 y 26. Pedro le estaba diciendo a Simón que no podía comprar el apostolado. Lucas muestra que Simón quería ser uno de los apóstoles, uno de los hombres más importantes de la iglesia cristiana. Él aspiraba a ese cargo. Después de todo, Simón se consideraba plenamente cualificado para ser un apóstol, especialmente sobre los samaritanos, ya que estos ya lo consideraban el líder religioso más importante de la época. Ahora el versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así que, número 9, Pedro percibió que Simón estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Este versículo se ha malinterpretado porque la Reina Valera no transmite toda la fuerza de la acusación de Pedro. Este versículo, cuando es entendido como Pedro lo pretendía, es uno de los más importantes de todo el capítulo. Esto es una profecía. Pedro conocía la mente de este hombre y sabía en qué se convertiría. Esto lo deja claro Sir William Ramsay en su obra Picture of the Apostolic Church, en la página 60. Él dice lo siguiente: Pedro lo reprendió en términos fuertes y proféticos. La profecía está oculta en la traducción ordinaria. El griego significa: eres hiel de amargura y grillete de injusticia, o sea, anarquía. Es decir, una causa de amargura y corrupción para los demás. Esto lo deja claro. Pedro estaba pronunciando una profecía por medio del Espíritu Santo. Él estaba diciendo en qué se convertiría Simón. Ahora veamos el comentario de Lange, que dice lo siguiente:
Las palabras de Pedro literalmente significan: te considero un hombre cuya influencia será como la hiel amarga, veneno, y un vínculo de injusticia, anarquía, o como un hombre que ha llegado a tal estado. Volumen 9, página 148. En tiempos de Pedro, Simón no solo era un gran antagonista de la iglesia, sino que también sería el adversario del futuro. Esta profecía es clave, que abre nuestro entendimiento de los orígenes de las herejías mencionadas en las cartas de los apóstoles. Pedro sabía claramente que Simón no se arrepentiría. Y el versículo 22 lo muestra en el original. Entonces, la definición de hiel de amargura. También es interesante notar la declaración de Pedro de que Simón se convertiría en una hiel de amargura. Quizás ustedes no entiendan el significado exacto de esa frase, pero ningún judío del siglo I tenía duda alguna sobre su significado. Era una figura retórica adoptada del Antiguo Testamento que denotaba pasar a los ídolos y abominaciones de los paganos. Ahora vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 29, y vamos a leer los versículos 16 al 18. Y veamos con qué claridad se utiliza esta figura retórica. Deuteronomio 29, versículo 16. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto las abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Eterno nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Cuando el apóstol Pedro aplicó a Simón el mago la frase hiel de amargura, quiso decir que Simón sería el responsable de la introducción de creencias paganas e ídolos en el cristianismo. La profecía adquiere un nuevo o importante alcance cuando comprendemos este verdadero significado de la profecía de Pedro. Y no es de extrañar que Judas diga también más tarde, hablando de los mismos hombres que siguieron a Simón el mago, incluido el propio Simón. Vayamos allí y veamos eso. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Así que podemos estar seguros de que Pedro reconoció que Satanás iba a usar a este Simón el mago como el gran protagonista del falso cristianismo. La historia posterior de Simón el mago demuestra que la profecía de Pedro se cumplió de una manera extraordinaria. Ahora el punto número 10. Incluso después de la fuerte reprimenda de Pedro, Simón no se arrepintió. Y Pedro sabía que no lo haría. En conclusión, esto significa que Simón creía merecer ser apóstol, sino el apóstol principal en la iglesia cristiana. Se bautizó, lo cual físicamente lo convirtió
ostentosamente en un miembro, es importante recordar, hermanos, que él no se arrepintió de su error. No hay el más mínimo indicio de que renunciara a creer que tenía el derecho divino de ser apóstol. Él deliberadamente continuó en este error junto con sus seguidores posteriores, llamándose a sí mismo cristiano. Es debido a las posteriores actividades engañosas de este supuesto apóstol que Lucas se vio obligado a mostrar sus ignominiosos comienzos y revelar lo que Pedro profetizó acerca de él. Al identificar el verdadero comienzo del gran sistema de la falsa iglesia con este Simón, se abre una perspectiva completamente nueva de la comprensión con respecto al cristianismo falsificado que comenzó incluso en la infancia de la iglesia. Pero, ¿en qué creían Simón y los samaritanos? Uno de los historiadores más eruditos de la iglesia primitiva fue Harnack, quien escribió una extensa obra de 7 volúmenes titulada La historia del dogma. Este hombre es reconocido como una de las máximas autoridades mundiales en este tema. Y él afirma, mucho antes de la aparición del cristianismo, se habían producido combinaciones de religiones en Siria y Palestina, especialmente en Samaria, en lo que respecta a la filosofía religiosa asiria y babilónica. Con sus múltiples interpretaciones había penetrado hasta la costa oriental del Mediterráneo. Eso es del volumen 1, página 243 y 244. Hermanos, noten que él dice que la religión babilónica había llegado especialmente a Samaria. ¿Por qué no? Los samaritanos eran en su mayoría babilonios por raza. Veamos lo que la Biblia nos dice. Vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefalbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, la mayoría de los samaritanos habían sido llevados a Samaria desde Babilonia y las zonas adyacentes. Y más adelante, Esdras nos informa de que otros, principalmente de ascendencia babilónica, llegaron a Samaria, como está en Esdras capítulo 4, versículos 9 y 10. Estas personas fusionaron sus creencias religiosas babilónicas con algunas de las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero nunca se apartaron básicamente de sus propias enseñanzas religiosas babilónicas caldeas. Pasemos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer aquí varios versículos, comenzando en el versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefalbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Eterno, envió el Eterno contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra,
y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo a Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Eterno. Versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nelgar, y los de Hamat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nisbaz y a Tartac. Y los Selfalbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Selfalbaín. Temían al Eterno e hicieron el bajo pueblo sacerdote de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Eterno y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Versículo 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Eterno, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Eterno a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales el Eterno había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas al Eterno, que os sacó de la tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos, y ley y mandamiento que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed al Eterno vuestro Dios, y os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Eterno aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Así que acabamos de leer que estos samaritanos practicaban abiertamente el paganismo bajo el aspecto del culto a YHWH, que es Yahweh. Hemos leído las acusaciones extraordinariamente claras registradas en la palabra inspirada de Dios. Originalmente, 5 tribus babilónicas fueron transportadas a la región que alguna vez ocupó el norte de Israel, antes de su ignominiosa derrota y cautiverio a manos de los asirios. Cuando estas 5 tribus se trasladaron a las tierras desocupadas de Samaria, se llevaron consigo a sus dioses babilónicos y asirios. Y después de un breve tiempo en su nuevo país, fueron devastados por los leones. Interpretaron este castigo como una consecuencia de no haber honrado al Dios de la nueva tierra, sin darse cuenta de que solo hay un Dios, que no está confinado a ninguna tierra en particular. Estos samaritanos no tuvieron el sentido común de darse cuenta de que el verdadero Dios de la tierra había enviado a Israel al cautiverio debido a su adoración a los becerros y a la introducción de la religión fenicia. Le pidieron al rey asirio que enviara de vuelta a uno de los sacerdotes de Israel para que les enseñara la antigua religión, con el fin de que cesara la plaga de leones.
El sacerdote israelita que fue enviado a ellos enseñaba la religión del norte de Israel, pero recuerden que los sacerdotes del norte de Israel no eran levitas. Pasemos a Segunda de Crónicas, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 14. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio del Eterno. En tiempos de Jeroboam, los verdaderos sacerdotes de Dios se vieron obligados a huir a Jerusalén y Judea. Ahora vayamos a Primera de Reyes, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 28 al 30. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Jeroboam estableció su propia forma de religión con los becerros en Dan y Betel. Veamos qué otra cosa hizo Jeroboam. Continuando en el versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Nombró sacerdotes a los más humildes del pueblo, aquellos que no eran de Leví. Y no solo se conformó con eso. Sigamos en el versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, y a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Pero él movió los días santos del séptimo al octavo mes. Todos estos actos de Jeroboam fueron violaciones flagrantes a la ley de Dios. Y desde la época de Jeroboam hasta el cautiverio de Israel, la mayoría del pueblo israelita no adoraba al Dios verdadero en absoluto. Jerusalén y el templo de Dios habían sido repudiados y el paganismo se había introducido a gran escala. Cuando estos babilonios trasplantados, que estaban siendo afligidos por leones en Samaria, pidieron un sacerdote del antiguo pueblo, ¿y saben qué? Los tuvieron. Pero aquel sacerdote era uno de los antiguos sacerdotes adoradores de becerros de los israelitas rebeldes. Así que era casi tan pagano como los propios babilonios. Este sacerdote de Israel enseñó a los babilonios, ahora llamados samaritanos, a adoptar el antiguo culto de los israelitas del norte. El sacerdote les enseñó a venerar a Yahweh como el Dios de la tierra. Así estos samaritanos finalmente adoptaron el nombre, el pueblo de Yahweh, pero su religión era un absoluto paganismo, una mezcla del culto israelita al becerro y al babilonianismo. Al igual que Simón el mago más tarde se apresuró a apropiarse del nombre de Cristo
pero continuó con sus abominaciones paganas. Noten lo que Dios dice sobre la condición final de estos samaritanos. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 41. Así temieron al Eterno aquellas gentes, o sea, llamándose a sí mismas pueblo de Dios. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, o sea, aquí los babilonios. Así hacen hasta hoy. Estas personas se hacían llamar adoradores del Dios verdadero, pero en realidad eran idólatras babilónicos. ¿Y a qué deidades adoraban los samaritanos? Nos conviene fijarnos en los dioses y diosas que estos antepasados de Simón el Mago trajeron consigo a Samaria. El pueblo de la ciudad de Babilonia adoraban a Sucot Benot, los cutitas a Nergal, los amatitas a Sima, los abeos a Nip-As y Taltac, y los cefalvitas a Adramelech y Anamelech. Y la primera deidad es Sucot Benot, una diosa, y era Semiramis en forma de Venus. Escuchen lo que voy a leer de Jones en su obra Proper Names of the Old Testament, página 348. Él dice que el nombre significa tabernáculos de las hijas. Esto significa capillas hechas con ramas verdes que los hombres de Babilonia, que habían sido trasladados a Samaria, erigieron en honor a Venus, y donde sus hijas eran prostituidas por los devotos de esa abominable diosa. Era la costumbre de Babilonia, la madre de las rameras, y por eso sus hijos hicieron lo mismo en Samaria. ¿Qué hay del dios Nergal de Kuta? Según la enciclopedia de McClintock y Strong, el nombre significa el gran hombre, el gran héroe o el dios de la caza, es decir, el cazador. En otras palabras, como señala además la enciclopedia, era una forma de Nimrod. Este dios cazador era venerado por el pueblo de Kuta, ya que la tradición árabe nos dice que Kuta era una ciudad especial de Nimrod, en el volumen 6, página 950. El siguiente dios era Amat, Asima, y Jones nos muestra que él era el gran dios pagano de la propiciación, es decir, el dios que cargaba con la culpa de sus adoradores, página 42. Este dios era el redentor pagano, el Osiris de la fama egipcia o el moribundo Nimrod. Los abeos adoraban a Nihabs, el dios del Hades, y a Taltac, la madre de los dioses. Se cree que esta última diosa era supuestamente la madre de la raza asiria, o como dice Jones, era Semiramis, página 354. La quinta tribu babilónica adoraba principalmente a dos dioses, Adramelech y Anamelech. El primero era el dios del fuego, el sol o el Baal fenicio. Eso está en Jones, página 14. El segundo era el dios de los rebaños, o el Hermes griego, el buen pastor, página 32. Es evidente que estos dioses y diosas eran las principales deidades babilónicas, y al mismo tiempo los mismos dioses y diosas
que la Iglesia Católica Romana deifica hoy día como Cristo, María, etcétera, etcétera. Simón el Mago creció en esta sociedad confusa. Los samaritanos se autodenominaban el pueblo del Dios verdadero, pero en lo religioso practicaban las costumbres babilónicas. El propio Simón era sacerdote de este pueblo. La palabra mago es la palabra caldea persa para sacerdote. Así, en el encuentro de Pedro con Simón el Mago, encontramos la primera conexión real entre el cristianismo verdadero y el sacerdote caldeo que, según la profecía, traería su falsa contraparte. Y en el próximo sermón abundaré en cómo Simón el Mago logró sorprender al mundo romano con su plan de introducir una religión universal bajo la apariencia del cristianismo. Así que hasta aquí este sermón. Les habló Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.